¿Qué son los bucles? En programación, un bucle es una estructura de control que ejecuta repetidamente un bloque de código siempre que se cumpla una condición específica. Esta ejecución continúa hasta que la condición se vuelve falsa. Y en ese momento, pues el programa continuará, después continuará en la siguiente sección de código. ¿Por qué se utilizan? Pues se utilizan principalmente porque ofrecen una forma de automatizar tareas repetitivas de manera eficiente. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Vale, igual que hemos hecho antes, desactivaremos el script de condiciones y arrastraremos el script de bucles y vamos a verlo. En C Sharp se pueden escribir diferentes tipos de bucles. El más común y que existe, bueno, los más comunes y que existen prácticamente en todos los lenguajes de programación son el bucle while. ¿Vale? While, que en inglés literalmente significa mientras. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues es mientras esta condición, ¿vale? Condiciones igual que podemos escribir en los ifs. Mientras esta condición sea true, sea verdadera, pues repetirá el código que haya entre estas llaves. eh, Eso, repetirá el código. ¿De acuerdo? Entonces, cosas importantes a tener en cuenta, ¿vale? Es importante controlar que esta condición o esta condición, en el caso del bucle for, sea false en algún momento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, el programa se quedará aquí dando vueltas, ejecutando este código una y otra vez a toda velocidad y Unity se atascará. ¿Vale? Si os pasa, cosa que suele pasar al principio, notaréis que Unity se atasca y no responde, ¿vale? Entonces tendréis que darle a controlar, suprimir, abrir el administrador de tareas y cerrar Unity a lo bestia, ¿vale? Entonces, normalmente cuando utilicemos un bucle while o un bucle for, utilizaremos una variable de tipo int para contar cuántas vueltas vamos dando y que en algún momento pues ese bucle termine. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis aquí en la función start, ¿vale? Definimos una variable de tipo int que le he llamado i, ¿vale? Le podríamos haber llamado cuenta vueltas o como nos diera la gana. E inicializamos esta variable con el valor 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aquí tenemos el bucle while, ¿vale? Mientras i, ¿vale? El valor de i sea menor que 10, ¿vale? Repetirá el código que esté entre estas dos llaves, ¿vale? Una y otra vez, ¿vale? Pero fijaos que dentro del bucle hacemos i más más, ¿vale? Esto os recuerdo que lo que hace es sumarle 1 al valor de la variable i y lo guarda en la misma variable i, ¿vale? Lo que haría es, pues si i vale 0 y hacemos i más más, pues i valdría 1 en ese momento. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Llega el programa, i vale 0, ¿vale? Entonces, evalúa la condición, ¿vale? Mientras esta condición sea true. Entonces, ¿qué hace? ¿0 es menor que 10? Sí, la condición es verdadera, entonces el programa entrará aquí, dentro de las llaves, y ejecutará las instrucciones o las líneas de código que haya. Entonces, en este caso, imprimiría en la consola la palabra viernes. ¿De acuerdo? Siguiente línea, y más más, ¿vale? Tenemos que pensar, i valía 0, vale, pues después de esto, i valdrá 1. Y llegamos al final del bucle, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El programa no sigue por aquí abajo, ¿vale? Vuelve aquí arriba y vuelve a evaluar la condición, ¿vale? Y ahora vale 1. ¿1 es menor que 10? Sí, es verdadero. Entonces, el programa vuelve a entrar y vuelve a imprimir la palabra viernes. Y más más. Y que valía 1, ahora, después de esta línea, valdrá 2. Se acaba el bucle, volvemos arriba y volvemos a evaluar la condición. ¿Y que vale 2? ¿2 es menor que 10? Sí. Imprime la palabra, le sumamos 1, 3. Volvemos arriba. ¿3 es menor que 10? Sí. Imprime la palabra. Y más más. Y vale 4. ¿4 es menor que 10? ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces llegará un momento en el que i
cuando ya haya impreso esto 10 veces, y valdrá 10, y cuando el programa vuelva aquí arriba, evaluará la condición y dirá, ¿10 es menor que 10? No, no es menor, ¿vale? Porque es igual, ¿vale? Entonces, en ese momento, el programa pegará un salto aquí abajo, ¿vale? No ejecutará esto y continuará por aquí, ejecutando el resto de instrucciones que haya en el código, ¿vale? Y básicamente así funciona un bucle, ¿sí? Si aquí en lugar de 10 ponemos 100, pues imprimirá 100 veces la palabra viernes, ¿vale? Repetirá esto 100 veces. En este caso el ejemplo es un poco tonto porque solo imprime la palabra viernes, pero esto es muy útil cuando queremos procesar grandes cantidades de datos o queremos hacer una tarea repetitiva muchas veces sin tener que repetir el código, ¿vale? Pues los bucles son súper útiles. ¿Vale? A continuación tenemos un ejemplo de lo mismo, pero en lugar de utilizando el bucle while, utilizando el bucle for. ¿Vale? Que básicamente hace lo mismo, pero en este caso, fijaos, esta variable i auxiliar que la utilizábamos para contar cuántas vueltas íbamos dando y en un momento determinado esta condición fuera false y terminara el bucle, en el caso del for, normalmente las variables se inicializan aquí. ¿Vale? Fijaos que aquí en lugar de llamarle i le he llamado x, ¿vale? Y he definido la variable aquí mismo, int x igual a 0, luego aquí en medio, ¿vale? Esto separado por puntos y comas, aquí en medio va la condición, ¿vale? En este caso es mientras x sea menor que 10, y luego el incremento, este incremento que en el while tenemos que poner dentro del bucle para que en cada vuelta sume uno más y vayamos contando las vueltas. En el caso del for, obligatoriamente tenemos que poner aquí el incremento, ¿vale? Que normalmente suele ser de la variable que inicializamos aquí y la que forma parte de esta condición. Entonces, bueno, pues esto para gusto los colores, ¿vale? A mí me gusta el for porque es muy difícil que se te olvide o que pongas mal este incremento, ¿vale? Aquí, si comentamos esta línea o la borramos, ¿vale? No lo voy a ejecutar porque, como os digo, se va a atascar Unity y voy a tener que cerrarlo a lo bestia. En el for es muy difícil que se nos olvide este incremento o que pongamos mal esta variable, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues mientras x sea menor que 10, va a imprimir la palabra viernes y al final, ¿vale? Cuando termine de ejecutar este código, incrementará la variable que luego vuelve a evaluar aquí en esta condición, ¿vale? La condición va aquí entre estos dos puntos y comas. Y básicamente eso es, ¿vale? Así de simple. Vale, un poquito más abajo tenemos otro ejemplo de algo muy parecido, ¿vale? En este caso creamos un bucle que imprime por consola 10 veces la palabra vuelta, pero además eh, queremos que ponga en qué vuelta va, ¿vale? Queremos que ponga vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, como queremos que empiece en 1, ¿vale? Pondremos i igual a 1. ¿De acuerdo? Y en este caso, claro, si pusiéramos la condición que fuera menor que 10, no daría 10 vueltas, daría 9 porque empieza en 1. ¿Vale? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 vueltas. ¿Vale? Pues si empezamos en 0, ¿vale? Si empezamos en el 0, entonces serían 10, ¿vale? Por eso aquí, en lugar de poner solo menor, pongo menor o igual, ¿vale? Si empieza en 1, mientras sea menor o igual que 10, ¿vale? Pues cuando i sea 10, también volverá a entrar y dará otra vuelta más. ¿De acuerdo? Y fijaos en el detalle, ¿vale? Aquí lo que imprimimos por consola es la palabra vuelta más, ¿vale? En este caso, como como esto es un texto y esto es un número, ¿vale? No se hace una suma aritmética, sino que se concatena, ¿vale? Se encadena. Pondrá vuelta, espacio y el valor de la variable i, ¿de acuerdo? En la primera vuelta i vale 1. En la segunda i más, aquí se incrementa el valor de i, en la segunda vuelta i valdrá 2, en la tercera vuelta i valdrá 3,
¿vale? Y así irá imprimiendo vuelta 1, vuelta 2, vuelta 3, vuelta 4, vuelta 5, ¿sí? Llegará un momento en el que i valga 11 y cuando i valga 11, el programa volverá aquí arriba, evaluará la condición y preguntará, ¿11 es menor o igual que 10? No, es falso, ¿vale? Entonces el programa continuará por aquí. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo sencillito. Lo que pasa que en este caso, en lugar de hacer la cuenta hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? La hacemos hacia atrás, ¿vale? Y empieza valiendo 10 y en este caso la condición es justo al revés, ¿vale? Es mientras i sea mayor o igual que 1, imprimiremos la vuelta. Y en lugar de sumar, ¿vale? Como en este caso vamos hacia atrás, lo que hacemos es restar. ¿Vale? Entonces empezará poniendo vuelta 10, vuelta 9, vuelta 8, vuelta 7, vuelta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Llegará un momento que i valga 0 y cuando i valga 0 el programa evaluará la condición, dirá 0 es mayor o igual que 1. No, falso. Y el programa continuará por aquí abajo. ¿Vale? Y bueno, estos ejemplos no sirven para mucho, ¿vale? Simplemente para entender cómo funcionan los bucles. Pero bueno, aquí quería poneros un ejemplo de cómo podemos utilizar, por ejemplo, un bucle para crear objetos en la escena, ¿vale? Fijaos que aquí he puesto una condición, es if objeto igual a null, ¿vale? Objeto es esta variable public de tipo BameObject que igual que en el script anterior aquí podemos asignar cualquier objeto de la escena, ¿vale? O un prefab. Entonces, esta condición que hace, lo que pregunta es si este objeto no está asignado, es decir, si es igual a nulo, si no lo hemos asignado, return. ¿Vale? Return lo que hace es, aunque esta función sea void, return lo que hace es que el programa salga de la función y a partir de aquí no ejecutará estas líneas de código, ¿vale? Y evitaremos que si no hemos asignado este objeto en la escena, pues de un fallo null reference exception, ¿vale? Como hemos visto antes. Entonces aquí la idea es la misma, ¿vale? ¿Qué hace esto? Empieza con i igual a 0, mientras i sea menor que 3, ¿qué va a hacer? Bueno, si queréis podéis probar primero esta línea de código, ¿vale? Instantiate objeto, esto es clonar el objeto, ¿vale? Clonaría el objeto y lo clonaría sin más, ¿vale? Pero en este caso la función instantiate también es una función sobrecargada, ¿vale? Fijaos que tiene 11 formas de llamar a la función. Bueno, no las vamos a ver todas, pero una forma de utilizarlo, ¿vale? Bastante práctica es que si solo le pasamos el objeto, pues clonará el objeto y ya está. Y se creará en la posición en las coordenadas que tenga el prefab del objeto. Pero en este caso le podemos pasar un segundo parámetro, ¿vale? En este caso es un vector 3, es una estructura que debemos crear utilizando la palabra reservada new. Y en este caso, lo que le estamos diciendo es, el segundo parámetro es la posición del objeto, ¿vale? Queremos clonar este objeto en esta posición y con esta rotación, ¿vale? Bueno, esto lo veremos más en profundidad en los vídeos, ¿vale? En este caso va a salir con la rotación que tenga el objeto, el prefab, ¿vale? Pero fijaos que aquí, en este vector 3, estas son la posición X, y Z, ¿vale? En la que se va a posicionar el objeto cuando se cree. Entonces fijaos que aquí he puesto Y, ¿vale? ¿Por qué he puesto I? Porque I es esta variable que utilizamos para contar las vueltas, que su valor va cambiando, primero valdrá 0, en la siguiente vuelta valdrá 1, valdrá 2, ¿vale? Y ya cuando valga 3, esto saldrá del bucle, ¿vale? Valdrá 0, 1 y 2, y a la tercera saldrá. Entonces lo que va a hacer es, el primer objeto estará en x0, el segundo estará en x1 y el tercero estará en x2, ¿vale? Entonces vamos a probarlo. Si volvemos al editor, asignaremos la pelotita saltarina
a la variable objeto y si ahora le damos, ¿vale? Veréis que se crean tres pelotitas y una está en x0, la otra está en x1 y la otra está en x2. ¿Vale? Y si aquí en lugar de poner 3 ponemos 300, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un aviso, cuidado a partir de 1000 objetos con rigid body, ¿vale? Porque ya se empieza a ralentizar, ¿vale? Pero bueno, voy a poner 300, por ejemplo, para que lo veáis, ¿vale? Entonces esto va a dar 300 vueltas hasta que la condición sea false, entonces va a crear 300 objetos uno detrás de otro en posiciones diferentes, ¿vale? Fijaos. Bueno, algunos ya se me salen del plano, ¿vale? Y ya estaría. Una advertencia sobre las aplicaciones 3D en tiempo real. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que la capacidad de cómputo del ordenador es limitada, no es infinita. Entonces, depende del ordenador que tengamos, pues pintar objetos 3D en la escena, realizar cálculos matemáticos, pintar texturas, mover objetos, ¿vale? Todas estas cosas consumen recursos del ordenador. ¿Vale? Del ordenador o del dispositivo móvil o de lo que sea. Entonces, tenemos que ser cuidadosos a la hora de meter cosas en nuestra escena, ¿sí? Si empezamos a meter miles o millones de objetos en la escena con un montón de polígonos, con unas texturas súper grandes, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que además de ocupar memoria, la memoria RAM del ordenador, ¿sí? Al final todas estas variables, todos estos objetos ocupan un determinado espacio en la memoria, esa memoria es limitada, ¿vale? Y por otro lado también la capacidad de procesamiento de la tarjeta gráfica o de la CPU del ordenador también es limitada, ¿vale? Entonces tenemos que intentar en la medida de lo posible optimizar nuestras aplicaciones al máximo, ¿vale? Pues intentar que cuantos menos polígonos tenga el modelo 3D mejor, cuantos menos objetos haya en la escena mejor, cuanto menores sean las texturas mejor, ¿vale? Cuanto más óptimo sea el código, pues mejor también. Entonces, bueno, tenemos que buscar un equilibrio entre que se vea lo mejor posible y pues que no nos pasemos, ¿vale? Por ejemplo, otra de las cosas que consumen muchísimos recursos suelen ser las luces, ¿vale? Normalmente, algo que hacen los alumnos muchas veces que es empiezan a poner luces como locos, ¿vale? Por ejemplo, la luz direccional es muy eficiente y con que haya una en la escena es suficiente. Pero, por ejemplo, podemos poner point lights, ¿vale? Aquí se empieza a ver aquí la luz alumbrando, ¿vale? Estas luces, bueno, en este caso está en real time, le voy a subir un poquito la intensidad y el rango para que se vea más claro, ¿vale? Si empezáis a poner un montón de luces en la escena de este tipo, ¿vale? Pues esto penaliza mucho el rendimiento de la aplicación, ¿vale? Bueno, existen técnicas de optimización como bakear o preprocesar estas iluminaciones para que la aplicación fluya mejor y no consuma tantos recursos, pero bueno, simplemente os aviso para que seáis conscientes de que la capacidad del ordenador no es infinita y qué pasa si nos pasamos de la red, que llegará un momento en el que el frame rate, ¿vale? Esto que podemos ver aquí en stats, que es cuántos frames por segundo está actualizando o refrescando la pantalla, pues que caerá. Y si cae mucho, por debajo de 30, ¿vale? Por debajo de 30 ya o de 25 ya se empiezan a notar saltos en la imagen, ¿vale? Entonces, bueno, tened cuidado con estas cosas. Para demostrároslo, voy a hacer este plano muchísimo más grande. Voy a venir aquí al bucle y le voy a decir
que no haga 300, le voy a decir que haga 3000. 3000 pelotitas de esas, ¿vale? Y vamos a activar la ventana de stats para ver a cuántos FPS va la aplicación. Le vamos a dar al play. ¿Vale? Bueno, pues la verdad que va muy bien. ¿Vale? Voy a hacer algo un poco más bestia. Vale, vamos a decirle que haga 30.000. Bueno, yo creo que esto va a ser demasiado. No, no me voy a pasar. Voy a decir que haga 15.000. Venimos aquí, le volvemos a dar al play. Vale, y ahora sí, fijaos. Fijaos como el frame rate que antes iba a 200 ya ha bajado a 100. Bueno, aun y todo es aceptable. Sí, bueno, también es verdad que estamos viendo la ventana de game en un tamaño muy pequeño. Cuanto mayor es la ventana también más recursos consume. Pero, vale, vamos a intentar encontrar el límite. Vale, esto de 1000 objetos yo creo que me pasaba en el ordenador de clase. Aquí, en este, va bien. Vamos a decirle, venga, 30.000. Voy a probarlo así, a lo bestia. Vale, ahora sí. Ahí ya se ha percibido que ya no va con mucha fluidez. Sí, fijaos, ya va a 23, 24 frames por segundo. ¿Vale? Esto ya se va a notar, ¿sí? Vamos a notar que la aplicación va como pegando saltitos. Voy a hacer una cosa, es aquí en la posición y voy a ponerle que salgan, las pelotitas salgan más altas para que así boten más y podéis observar. Ahí está, ¿veis? Ya no es nada fluida la animación.